Hola, bienvenidos a un nuevo Summit. Mi nombre es Milton Pedro, yo trabajo como Head of Ad Operations en KidCore. Lo que vamos a trabajar hoy es la optimización a través de los datos, de cómo levantar datos y cómo empezar a interactuar con los chicos y con las nuevas generaciones a través de datos, pero siempre teniendo en cuenta, obviamente, su particularidad de este segmento y, obviamente, cómo interactuar con ellos y entrar en, digamos, lo que es un poco la data de ellos en función de las regulaciones, qué tipo de tecnología podemos usar, qué tipo de insight podemos sacar de este tipo de campañas y cosas que corremos para que ellos poder impactarlos, pero bueno, dentro de un entorno seguro, concreto y obviamente con la tecnología que nosotros usamos aquí dentro de KidsCore. Ahora les voy a compartir pantalla y vamos a empezar a ver la presentación de este nuevo Summit. Bueno, como les comentaba, la idea de este Summit es un poco la optimización a través de los datos. Vamos a conocer un poco mejor a nuestra audiencia primero, sobre todo lo que son kids, teens y estas nuevas generaciones que les comentaba. Principalmente hay algo que es, digamos, fundamental, que creo que ya todos sabemos, es que las pantallas son su principal fuente de exploración, entretenimiento, educación. Es directamente de donde ellos interactúan, de donde reciben este tipo de entretenimiento, esta educación, levantan información para ellos, se nutren, están en contacto constante con todo tipo de pantallas. Obviamente la clásica que uno piensa es un celular, pero obviamente hay una tablet, hay un desktop. Hoy lo que es una televisión es una pantalla interactiva también, entonces se empieza a tener este periodo de exploración y ellos ya buscan contenido en función de sus gustos, intereses y obviamente lo que ellos quieren interactuar directamente yendo a ese tipo de contenido. Sabemos que a partir de los 9 años es la edad promedio en que los niños ya directamente tienen su propio smartphone, pero mucho antes de eso, directamente de los 3 años, ya interactúan con contenido online vía tablets, celulares, digamos, todo tipo de estas pantallas que mencionábamos, y ya empiezan a tener un impacto y ese tipo de ida y vuelta con este contenido, y para finalmente a los 9 años, como comenté, ya directamente tener su propio smartphone donde directamente ellos van a interactuar como usuarios y propietarios de ese medio. Entonces, es una generación fundamentalmente que está más conectada, es mucho más influyente y obviamente tiene una gran diferencia en lo que eran otras generaciones donde uno se interactuaba a partir de lo que le llegaba en el horario que, digamos, los generadores de contenido lo designaban y uno tenía que estar pendiente y acomodado a ese tipo de contenido. Hoy ellos directamente se conectan, son influyentes con ese tipo de contenido, demandan, tratan de modificarlo, tratan de meter su propio insight y los generadores de contenido se adaptan a lo que estas nuevas generaciones influyen sobre su propio contenido. Entonces, este tipo de imagen se empieza a ver cada vez más de manera frecuente, chicos donde están totalmente conectados a otra realidad, donde interactúan, se conectan con sus pares, generan contenido para su propia generación, tratan digamos, de seleccionar lo que ellos quieren ver, en qué momento, de qué tipo de contenido, y obviamente se mueven donde ellos se sienten más cómodos, donde se sienten más influyentes y donde ellos pueden tener una relación de ida y vuelta con los generadores de contenido. Entonces, este tipo de imagen probablemente, digamos, se va a hacer cada vez más clásica o más común de directamente chicos ver generando contenido para su propia generación. El poder de influencia de los chicos, digamos, dentro de lo que es el poder de compra en una casa o en la decisión de una transacción, está dentro de que el 83% de los niños realiza una acción luego de ver una publicidad online. Esto es, digamos, fundamental. Se sabe que el poder digamos, de influencia de la publicidad dentro de lo que es este tipo de acción y de cómo repercute en una acción luego de ver esa publicidad, pero justamente es donde hay que tener mucho cuidado de cómo impactamos a los niños, dentro de qué es, digamos, ecosistema o publisher o, digamos, entorno los impactamos y sobre todo en qué tipo de generación generamos, qué tipo de acción generamos, porque va muy dependiente de lo que ven, de qué tipo de contenido sea, si es relevante para ellos, si tiene, digamos, una interacción dentro del propio ad y el propio ecosistema que lo estamos viendo, en que genere esa acción luego. Si ese feedback o digamos, ese nivel digamos, de igual, perdón, Ale, te corto acá, si ese nivel, digamos, de conexión con el ad no está, esa acción luego no va a ser realizada. Entonces es importante, digamos, que haya una conexión entre lo que estamos mostrando y lo que están viendo los chicos. Vamos a pasar al siguiente slide. Los preschoolers y los kids fundamentalmente ya empiezan a sus padres a pedir o demandar los productos que quieren que se compren
digamos, en función de lo que ellos fueron viendo. El tema de los tweens y teens ya directamente hacen research de los productos, buscan recomendaciones, buscan reviews, buscan gente de su propia generación que hayan visto y hayan recomendado o hayan dado algún tipo de review sobre los productos que ellos están viendo. Entonces, es un ida y vuelta constante donde ellos ya directamente miran lo que están comprando y en definitiva lo que ven es si el producto tiene sentido con lo que ellos están buscando. Digamos, es una compra mucho más inteligente, es una compra que ya directamente empieza a segmentar, empieza a seleccionar y por eso es muy importante de llevar el mensaje correcto, de explicar lo que queremos que ellos entiendan y en definitiva ellos después harán su propia evaluación del mensaje que recibieron y decidirán en función de eso. Entonces es importante, pues el 75% de los padres directamente afirman que son altamente influenciados por sus niños en las compras familiares. Ya un chico que busca un review, determina si el producto le interesa, cree que le va a servir por tal manera, no es simplemente un capricho o un pedido, sino es, mira, vi el producto, me interesó, investigué sobre él y determiné que eso es interesante para mí y los padres se ven muy influenciados por esto y realmente es una compra inteligente que en definitiva, si el mensaje que llevamos es coherente, tiene esa conexión con el niño y puede llevar a esos padres el mensaje exacto, realmente hay un 75% de influencia en esa compra. Entonces es un mensaje que es clave llevarlo de manera exacta, concisa y en el momento exacto. Entonces, ese universo Kids y por qué ese mensaje es importante de llegar, tienes también una cuestión de riesgos y regulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, es muy importante llevar este mensaje, pero hay que hacerlo de manera segura, de manera siempre compliance con las regulaciones que hay, y obviamente de manera que nosotros entendamos que la manera en la que lo estamos impactando es correcta, incluso a un nivel ético y a un nivel de cómo estamos impactando una generación que hay que tener ciertos recaudos que no se deben tener o no son necesarios tener con una generación más grande y con otro poder de discernimiento. Entonces, Internet ya desde su inicio, si uno incluso va a, digamos, cómo fue concebida, no es un lugar pensado para niños. Obviamente hay un montón de contenido inapropiado, hay un acceso a un material que no es apropiado para esa edad, hay una relación de información que uno puede hacer y obviamente en esa interacción uno puede dar datos personales y a veces hay un peligro que supone con los niños que ellos tienen que estar conscientes. Hay ciberacoso, hay bullying, hay digamos, todo tipo de grooming, adultos que tratan de de ganar la confianza de los niños para conseguir imágenes no apropiadas, sexting, es decir, hay de todo. La realidad es que hay que tener mucho cuidado y nosotros separamos mucho lo que es el ecosistema AdTech de lo que es el ecosistema KidTech. Básicamente nosotros sabemos que hay un ecosistema donde eh, hay un montón de prácticas como DMP, digamos, acceso de audiencias, información personal, etcétera, que obviamente cuando uno hace un targeting mayor a 18 años, no hace falta hacer una curación humana demasiado extensa, simplemente que sea brain safe y obviamente que tenga, digamos, contenidos apropiados, pero no hay una curación tan extrema como si hay que hacerlo con nivel de niños, y obviamente no hace falta que sepa 100% COPA compliant, porque es una ley específica para niños, pero sí cuando se trata en el universo KidTech es muy importante que las experiencias sean seguras, que sean divertidas, que sea 100% certificada por este tipo de regulaciones, y obviamente nosotros veamos todos los ads, que nos aseguremos de que no solo el contenido digamos, el ecosistema o el environment o lo que es el publisher o la app o el juego o el lugar donde lo estemos impactando al niño sea totalmente seguro, en definitiva, que esté alineado con todo esto que decimos, no solo eso, sino también los ads. Nosotros también aprobamos, cuando alguien corre, aprobamos que ese ad sea apropiado para los niños, es decir, si yo tengo un anuncio de bebidas alcohólicas, sexo, drogas, violencia, etcétera, todo eso se filtra de la misma manera que es el ecosistema donde estamos corriendo. Nosotros tenemos, dentro de lo que son las leyes de privacidad para niños, esto es algo que va, digamos, increciendo, sabemos que es algo que va a ir avanzando y es un proceso inevitable. En el 2013 comenzó un poco con lo que fue la ley COPA en Estados Unidos, sabemos lo que fue un poco el tema de Cambridge Analytica, el tema de seguro, digamos, de datos incluso de adultos que se fueron compartiendo, y a partir de ahí se empezó a decir, ok, por lo menos empecemos con el nivel de niños, y digamos, bueno, obviamente la perfilación de usuarios, el tema de todo lo que es un profile based, lo que es, digamos, la segmentación en función de datos personales de la gente, está todo obviamente prohibido por este tipo de leyes,
Y a partir de ahí se fue avanzando lo que es Europa, China, en 2020 Brasil, en Argentina se está avanzando mucho. Entonces, es un camino que inevitablemente va a ir avanzando, cada vez va a ser más restrictivo. Y en definitiva, esto es algo que a todos nos suena, es decir, nos suena familiar, sabemos que es algo que está resonando mucho en lo que es el ecosistema AdTech, y nos vamos a ir un poco a lo que es el ecosistema para adultos, que vemos que se empieza a prohibir los cookies, se empieza a avanzar un poco en lo que es este universo cookies, y en definitiva lo que es un avance de la reglamentación y de la regulación de lo que es el ecosistema, de lo que se puede hacer y lo que no, que cada día se va pareciendo más a lo que hoy ya básicamente es un hecho con los niños, que es tener mucho cuidado con el tema de los datos personales. Entonces, ¿cómo se trabaja la data en este segmento? Que es un poco a lo que venimos en este webinar, para entender cómo impactamos a los niños, cómo tenemos data de este segmento, siempre teniendo cuidado con todo esto del tema de, obviamente, de cookies y obviamente las regulaciones de niños, y al mismo tiempo asegurándonos que esa data es segura. Esto es lo que nosotros llamamos el universo de KitTech, que básicamente es privado desde su diseño, desde un inicio está pensado para garantizar experiencias innovadoras, entretenidas, pero sobre todo seguras. Entonces, nosotros trabajamos básicamente con varios segmentos de data. Uno es lo que es el First Party Data, que es básicamente data de campaña, sobre todo contextual, behavioral y todo lo que tiene que ver con la interacción de los niños con los ads y en el contenido, pero obviamente sacando todo lo que es data personal de ellos, e incluso segmentos por edad. Eso nosotros siempre lo trabajamos por un tema de contextual, que es decir, nosotros viendo nuestras campañas en KSB o en Nosomat o incluso en HubSpot cuando vamos cargando campañas, lo que hacemos es, bueno, tal segmento de edad interactúa mejor con tal segmento de anuncio en determinado lugar, a determinada hora, etcétera. ¿Por qué? Porque entendemos que ese consumo o ese contenido está preparado para gente de determinada edad. Es muy poco probable que un adulto esté interactuando con un juego que está principalmente pensado para niños de 0 a 3 años, más allá del co-viewing, digamos, de lo que los adultos ayudamos a los niños a jugar, y lo mismo con cada tipo de contenido específico para cada edad. Puede haber alguna edad que está consumiendo contenido de otra edad, pero es muy específico y en definitiva cada contenido es muy preparado para el tipo de usuario que lo está viendo, y de esa manera nosotros empezamos a entender qué tipo de audiencias ve cada segmento, sin entrar en un segmento de data. Lo mismo con el tema de second party, la data que nos pueden dar los publishers, caso Offense7, Pluto, Sega, Epic y todo el reino infantil y todos los lugares donde nosotros corremos, podemos entender cómo funcionan esos ads dentro de ese entorno. Por ejemplo, alguien que está jugando un juego, si ve un ad de determinada, no sé, de una película o de algún tipo de segmento distinto, cómo interactúan, tenemos benchmarks, tenemos métricas de cómo se hace interacción, y en función del tipo de publisher o el tipo de lugar donde entra gente de esa edad, empezamos a entender, ok, este tipo de gente interactúa de esta manera en estos ads, y al mismo tiempo empezamos a agregar ahí la data de los publishers, es decir, de esa edad dentro de este segmento. A eso se le agrega cuando empezamos a tener plataformas third party, como lo que puede ser una plataforma programática, como Display and Video 360, como es Medium, etc. Empezamos a tener datos de campaña de, por ejemplo, una campaña que entró por Programmatic, cómo le fue en términos de métricas en función de ese contenido dentro de ese ecosistema. Y aparte de todo esto, nosotros también trabajamos con Data Third Party, lo que es nuestra compañía de research, lo que es AskKids. Básicamente, lo que trabaja en esto es en función de encuestas e interacciones con los chicos, donde ellos pueden contestar preguntas, siempre dentro de un entorno 100% compliance con lo que es la ley COPA, etcétera, y donde empiezan a decir, bueno, este personaje me gusta más, este arma para este juego, a mí me empieza a gustar este tipo de deporte, y empezamos a entender a cada audiencia y a cada segmento sin necesidad de hacer el proceso contrario o inverso como se hace en otros tipos de edades y en otro tipo de entornos, donde se levanta información. Acá simplemente es una interacción segura y concreta dentro de los chicos jugando, van empezando a demostrar sus gustos y a empezar a darnos insights de qué tipo de data o contenido les gusta consumir. A partir de juntar todo esto es lo que nosotros llamamos KitTech. Es un poco de entender qué tipo de ads con nuestra tecnología, qué tipo de environments, qué tipo de plataformas nos pueden traer y qué tipo de interacción tenemos con los chicos en función de juegos, de encuestas y de research que vamos haciendo. Todo eso se engloba en un lugar. Entonces, esto 100% sin data personal, no hay ningún momento donde nosotros implementemos un cookie, un Java, o tratemos de entender cuando se lo vean los chicos algún tipo de información, sino es un perfil, digamos, totalmente anónimo,
acá le ponemos un nombre ficticio, como puede ser Julián, 10 años, o Camila, 7 años, y nosotros empezamos a entender lo que son sus KPIs de campaña, de cómo interactúan en ese awareness, el reach que conseguimos, qué tipo de intención de interacción tienen con ese ad. Entonces, a partir de ahí empezamos a entender qué formato de segmento funciona mejor con cada uno de esos segmentos de target, y también empezamos a entender en qué publishers y en cada lugar empiezan a interactuar mejor. Por ejemplo, si es un usuario que está consumiendo contenido para gente de 10 años, empezamos a mostrarle un formato, de, en este caso Super Mario para Lego, y entendemos que dentro de Cartoon Network ese tipo de ads funcionaron mejor. Entonces el día de mañana, cuando viene una campaña para gente de 10 años, en este caso, por ejemplo, hombres, entendemos que hay ciertos formatos donde tuvieron mejores KPIs, entendemos que hay ciertos formatos donde interactúan mejor, donde nos dejan más información y donde empezamos a entender mejor qué tipo de contenido les interesó más, y a partir de ahí seleccionamos dentro de qué, digamos, ecosistema, publisher o app o juego podemos mejorar, digamos, o mostrar ese mensaje, porque entendemos que funciona mejor con todas esas características que va a tener esta campaña. Eso mismo lo hacemos a través de dispositivos, a través de televisión, a través de tablets, celulares, lo mismo con lugares del mundo, o sea, podemos filtrar por país. Entonces, a partir de ahí empezamos a entender y seleccionar las campañas de la mejor manera. Siempre sin data personal, pero a partir de algo tan simple como contextual, uno puede empezar a agregarle todas las demás capas y empezar a entender cuál es la mejor forma de correr la campaña. Mi equipo, que es el equipo de Ad Operations, está haciendo esto todo el día. Tenemos obviamente todo mapeado, y de esa manera sabemos cuando llega un brief exactamente qué lugares donde tenemos que recomendarle al cliente dónde comprar y cómo llegar a las mejores métricas. Entonces, ¿cómo sabemos que el entorno es seguro y el ad es seguro? Un poco de esto ya hablamos, pero básicamente nosotros tenemos AdGate, digamos, por ejemplo, en el caso de Roblox o en el caso de ecosistemas donde corremos, damos la posibilidad a gente de más digamos, de las edades que nosotros manejamos, más de 13, incluso más de 18, la posibilidad de declararse, che, mira, soy más de 18, se resuelve generalmente algún tipo de pregunta o cuenta matemática o algo muy simple que alguien más grande puede completar. De esa manera entendemos que, bueno, esta persona no es un niño y entra de lo que es un universo AdTech y permite el uso del DMP y un montón de cosas con las que nosotros no trabajamos. Si está dentro del universo donde el cual sí nosotros impactamos, que son los niños, a partir de ahí es todo cero data, todo seguro, todo es apropiado, y lo que hacemos es disparamos un Kit-Side Filter, nosotros lo llamamos, que lo que hace es limpia todo. Si alguien está corriendo por Pragmatic y viene con algún tipo de tracker, obviamente se elimina. Si hay algún tipo de cookie, se elimina. Si hay algún tipo de Java que levanta información de los niños, se elimina. Entonces, el filtro automáticamente lo hace 100% seguro, y nosotros sabemos que dentro del ad no hay ningún tipo de elemento que puede violar la ley COPA. Entonces, de esa manera nosotros aseguramos al advertiser y a la agencia que se puede quedar 100% segura de que no importa lo que hayan metido dentro de la ad, no importa lo que hayan metido dentro del publisher, no importa lo que estemos haciendo, nosotros tenemos una tecnología que está por arriba de eso, que elimina cualquier tipo de riesgo en función de que si hay alguien que no está haciendo lo que debería, por decirlo de alguna manera. Lo mismo con las experiencias de estudio y el tema de los ads, nosotros interactuamos mucho con las agencias y generalmente les damos la posibilidad de ayudarlos a diseñar, a hacer un entorno divertido y que sea mucho más impactante para los niños. Entonces, AdGate, como les mencionaba, básicamente puede hacer una cuenta, puede hacer una pregunta, puede hacer algún tipo de elemento que vos tenés que preguntarle a tus padres, y de esa manera evitamos esto de que las audiencias generalmente mienten y se generan, por ejemplo, este tipo de noticias donde el 80% de los chicos mienten la edad para poder crearse un perfil de Facebook, por ejemplo. Entonces, nosotros dentro de nuestros entornos, cuando separamos las edades, lo hacemos de una manera mucho más concreta, y en definitiva tenemos un ad gauge mucho más específico para lo que estamos haciendo, y nos quedamos tranquilos de que realmente los términos y condiciones no es simplemente un sí soy mayor o sí soy menor, sino que está, digamos, amparado por algo mucho más concreto. Lo mismo, este tipo de inventario está verificado de manera humana. Nosotros, digamos, para trabajar con nosotros, cualquier publisher tiene que sí o sí cumplir con todos estos requerimientos. Obviamente tiene que ser contenido kid-safe, tiene que estar moderado, tiene que cumplir con las normas internacionales, no puede tener ningún tipo de targeting en función de data personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, por un lado, estamos como, digamos, ya filtrando de manera humana, pero aparte de todo eso, tenemos un filtro donde nosotros también aprobamos incluso ad por ad que llega,
incluso aunque conecte por Programmatic, a nosotros nos llega a la plataforma. No sé si alguno acá en el webinar tuvo, digamos, alguna experiencia con nosotros, pero es muy común esto, que es muy distinto o raro o con el resto de las compañías, que a mí me pasa cuando llega un PMP o algún tipo de conexión programática, me dicen, me tenés que aprobar el ad. Y exactamente, tenemos que entrar y aprobar el ad para que pueda correr. Nosotros básicamente lo que hacemos es, lo miramos, vemos si el contenido es seguro, si es relevante, si tiene que ver con los niños, si está todo bien, se aprueba y empieza a correr. Lo mismo pasa con las campañas directas y obviamente todo lo que nosotros corremos con los publishers. Y al inversa lo mismo, el publisher nos dice, yo cumplo con todo esto, pero nosotros tenemos que entrar manualmente y ver si realmente cumplen con todos estos contenidos. Entonces, una vez que está todo aprobado, tenemos ese sitio, ese lugar, etcétera, tenemos que usar toda esa data que mencionamos, todo ese camino, y ponerlo básicamente al poder del alcance, es decir, a poder correr campañas, a impactar y a tener un reach importante. Ahí nosotros lo que usamos son tres tecnologías. Una es el caso de Osomax. Básicamente es una tecnología que nos permite acceder a apps, fundamentalmente. Tenemos juegos, tenemos aplicaciones de todo tipo de contenido, puzzles, lugares donde los chicos interactúan. Entonces, básicamente nos da la posibilidad de entrar a tabletas, a celulares, o incluso a través de Smart TVs ya hay forma de interactuar con apps, lo que nos da la posibilidad de alcanzar a estos niños y obviamente hacerlo en un entorno que para ellos es relevante, seguro, y nosotros tenemos 100% depurado todo el publisher por publisher y nos permite acceder a cada campaña entendiendo qué tipo de publisher estamos entrando. Por otro lado, tenemos todo lo que es el ecosistema programática, como mencionaba, que es el mismo contenido, es todo este contenido de aplicaciones, pero lo que hacemos es agregamos un Kit Size Filter que lo que permite bloquear es justamente esto de geolocalizar a una persona, de che, mirá, vi que estás en tu casa o vivís en tal lugar, te recomiendo esto. Eso buenísimo para los adultos, para la gente de chicos no se puede. Lo mismo como hacemos con el tema de si hay algún tipo de cookie, si hay algún tipo de Java, algún tipo de elemento que levante información de los usuarios. Obviamente eso no lo dejamos pasar y el Kit Filter lo filtra. Y por otro lado tenemos todo lo que es el tema de los ads. Nosotros aprobamos los ads, cada cosa que llega, auditamos manualmente y también permitimos, si es elemento seguro, que se pueda correr dentro de nuestra red de apps y sitios y elementos curados. Entonces tenemos un triple filtro que incluso cuando viene por programática, lo verificamos también. Entonces, no importa dónde esté el advertiser, no importa de dónde venga el tag, no importa si es una compañía de Japón que corre todo el mundo, nosotros cuando llega el tag verificamos todo, verificamos la campaña y la agencia de cada país está totalmente tranquila que mañana no va a tener una sanción local porque la campaña vino con una ad internacional y viceversa. No, nos quedamos tranquilos de que cubrimos también al advertising internacional por algo que alguien localmente pueda decir, mira, te corrí en un publisher que en Argentina está permitido, pero a nivel internacional no. Nosotros todas las regulaciones, todas las métricas y todos los filtros que hacemos, lo hacemos a nivel ley máxima, por decirlo de alguna manera, porque sabemos que hay ciertas leyes que se tienen que cumplir por ley de casa matriz de cada advertiser. Entonces, si hay algo que está prohibido en Japón, nosotros acá no lo hacemos, es tan simple como eso. Entonces, también lo que tenemos es algo que llamamos Kids Safe Social Video, que básicamente es sobre todo canales de YouTube, y lo que hacemos es filtramos todos esos contenidos. Hay un equipo básicamente que está todo el día dentro de lo que es YouTube y empieza a mirar canales, va siguiendo los influencers, mira si el tipo de contenido cambia, si es seguro para cada edad, qué tipo de videos van subiendo todas las semanas, y yo a partir de ahí puedo segmentar una campaña, también alimentándome de data de campañas y entender si para determinada edad, para cada determinado sexo, los KPIs están en línea con lo que quiere el cliente, tema de CTR, tema de view rate, tema de cantidad de views, etc. Y lo que hacemos es, puedo segmentar a todo tipo de publisher cada campaña en función de cada target específico. Eso obviamente cada canal tiene una correlación dentro de YouTube en un canal real, porque no es una aplicación, y lo que podemos hacer es agregarla, cambiarla, si entendemos que el contenido ya no es seguro, quitarlo, y a partir de ahí, cuando yo segmento una campaña, y a partir de que empiecen a correr métricas, yo voy a entender de a qué segmento es, a qué tipo de chicos y chicas genera, y obviamente puedo también entender qué tipo de métricas tenemos en esos canales. Entonces nosotros dentro de lo que es YouTube, no corremos abierto, no corremos obviamente en cualquier canal, sino que tiene que ser un canal KidSafe, que tiene que cumplir todos los contenidos que mencionamos, todas las leyes, y obviamente yo a partir de ahí selecciono cada campaña y cada cliente y cada lugar al segmento generalmente apropiado para ese brief, y de esa manera solamente entran los canales que tienen sentido para ese objetivo. Entonces, la realidad es que YouTube puede correr cualquiera puede entrar a Google Ads o a cualquier plataforma
de video y correr YouTube, pero si vos no tenés un equipo profesional atrás que sabe dónde está saliendo, pasa esto de que estás corriendo en un canal de un influencer, esa persona cumplió 2, 3 años más y el contenido que está generando ya es para otra edad y vos decís, ok, estaba pautando en cualquier lado. Para los niños no se puede hacer esto, no se puede poner una marca dentro de un video que vos no sabés qué va a ver, y sí o sí tiene que haber una depuración humana atrás de esto. La realidad es que para correr los volúmenes de campaña que todos necesitamos, se necesitan muchísimos canales y se necesita una cuidabilidad muy exacta y muy concreta de seguirlo día a día, y eso es realmente la única forma de hacerlo es con un equipo grande que pueda llevarlo día a día, que es un poco lo que hacemos en KidsCorp y es lo que hacemos con todos los productos y estas 3 líneas que yo les digo de productos que corremos campañas. Siempre tratamos de cuidar al usuario, sobre todo cuidar a los niños, que eso es principal, digamos, el motor ético que nos mueve para hacer esta compañía, y principalmente también por las marcas y cuidar a los clientes y cuidar a las agencias para que estén cubiertos en temas legales y también para impactar a sus usuarios de manera correcta. Así que bueno, les agradezco mucho este tiempo que pudieron separar para ver este webinar. Cualquier tipo de duda, cualquier tipo de necesidad que tengan o preguntas en relación a este webinar, no duden en contactarse, solamente tienen que mandarnos un email, los contactos van a estar a mano y obviamente estamos abiertos a ayudarlos para tener el mejor impacto en los niños y sobre todo hacer un entorno más seguro, más divertido y más relevante para los chicos en Internet, que es el objetivo de todos. Muchísimas gracias y espero que tengan una buena semana.